Muy buenos días a la afiliación APSINA y a todas las personas de la clase trabajadora que el día de hoy en esta transmisión especial del 1 de mayo nos están viendo. Hoy, como parte de las actividades que organizamos, hicimos una serie de entrevistas que queremos presentarles sobre temas fundamentales que el movimiento sindical debe estar reflexionando. Uno de ellos precisamente tiene que ver con la importancia de la organización sindical en nuestros tiempos, en la coyuntura actual, y para eso contamos con la presencia del docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Castro. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, Mauricio, tal vez para empezar, un poco leyendo la historia de los derechos laborales, pero también un poco tu trabajo, podemos afirmar que durante el siglo XX el movimiento sindical incidió de manera significativa en la mejora de las condiciones de la clase trabajadora y muchos de esos derechos laborales que ya hoy damos por sentados. Tal vez antes de hablar del presente, que quizás es lo que nos interesa centralmente en esta entrevista, sería bueno hacer un breve repaso por algunos de esos hitos o conquistas fundamentales del movimiento sindical, un poco porque muchas han quedado en el olvido, sobre todo para generaciones jóvenes, y me incluyo, que muchas veces ya crecimos con estos derechos laborales dados y pues no sabemos o no reconocemos esa historia de lucha que hay detrás. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre esas grandes conquistas. Totalmente. Bueno, esto da para mucho, pero digamos algunas 2 o 3 cosas que habría que tener como claras. Digamos que entrando el siglo XX nosotros al puro principio, básicamente nosotros teníamos como 2 mundos laborales. Okay. Teníamos el mundo laboral del enclave bananero relacionado con el ferrocarril también y demás, donde ya había habido organización, ¿verdad? Las primeras huelgas de italianos, de chinos, de afrocaribeños, etcétera, muy reprimidas, etcétera. Pero Limón era como otro país, en realidad, ¿verdad? Y nosotros teníamos aquí en el Valle Central un trabajo más relacionado con un pequeño sector público, muy pequeñito, ¿verdad? Lo que había era un poquito de educación, policía, militares y las cosas para administrar un estado normal, ¿verdad? Propiedad, el registro de la propiedad, el poder judicial y esas cosas, claro. No mucho más que eso. Y el sector laboral era de artesanos, ¿verdad? De zapateros, sastrerías, panaderos, ¿verdad? Además, entonces, claro, el tipo de organización aquí en el Valle Central era una organización que primero había sido lo que uno podría decir mutualista, es decir, de ayuda mutua, de acercarnos entre los trabajadores y demás. Pero poco a poco, con los acontecimientos internacionales que venían desde el siglo XIX y que se profundizan en el siglo XX, los trabajadores empiezan a comprenderse como un colectivo laboral que puede tener intereses en conflicto con los del empleador o con los del Estado. Claro. Y entonces empiezan a mutar, a transformarse a una organización sindical. Entonces, como primeros hitos tenés que en la primera década del siglo XX son las primeras movilizaciones que se hacen para conmemoración de 1 de mayo. Y tenés una lucha muy fuerte que se da contra la dictadura de los Tinoco, ¿verdad? Que cae en 1919, que es época de Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y a partir de eso, ya las organizaciones sindicales como tales colocan en el centro de la agenda la necesidad de la regulación de una jornada con límites, una jornada de 8 horas, que era, digamos, una aspiración a nivel global, planetario, que fue lo que originó, digamos, los eventos que nos llevan a conmemorar el 1 de mayo con los mártires de Chicago y toda esta cosa. Bueno, eso llega a Costa Rica, se hace una multiplicidad de huelgas en distintos lugares, ¿verdad? Aquí en el Valle Central, y se van ganando todas esas huelgas. En un momento donde, como sobre todo los educadores habían luchado contra los Tinoco, etcétera, etcétera, había una legitimación política. Y entonces hubo un entendimiento de que había que responder a esas necesidades. Entonces el Estado, en lugar de resolver, digamos, vía negociaciones colectivas en cada huelga, lo que sea, promulgó la primera ley sobre jornada de 8 horas. Los sindicatos, ahí particularmente pasó algo muy interesante, habían tenido una pequeña influencia, pequeña digo en términos comparativos con Argentina, Uruguay y otros países, de líderes anarquistas que venían de Europa.
Entonces habían tenido una posición de decir, nosotros con la política nada. Nosotros no nos metemos para nada, lo nosotros es la lucha con los trabajadores y demás, pero después de que se gana la ley de las 8 horas, dijeron, aquí hay algo. Es estratégico. Y dieron un giro de 180 grados y conformaron el Partido Reformista. Y colocaron en la cabeza a Jorge Bolio, que era todo un personaje digno de conversar de él y demás, pero lo colocaron ahí. Con otra agenda laboral que incluía la legislación sobre salud ocupacional. Fueron muy exitosos, no ganaron las elecciones para la presidencia, pero sí una fracción muy importante y lograron la primera ley contra accidentes de trabajo en 1925. Entonces ahí se conformó como una forma de funcionamiento del movimiento sindical, es decir, bueno, vamos a tratar de ir ganando posiciones, incidiendo para que el Estado vaya concediendo leyes. Y fueron muy exitosos. Desde 1920, esa primera ley, hasta 1939 se promulgaron 100 leyes laborales. Wow. 100 leyes laborales, ¿verdad? La gran mayoría de ellas empujada por sectores públicos, privados, etcétera, etcétera. Y siempre con una separación hacia el enclave bananero que estaba en el otro lugar. En el enclave bananero en condiciones terribles, recordemos a Mamita Yuna y demás, bueno, y estalla la gran huelga bananera en 1934, más de 10.000 trabajadores, imagínense lo que es una huelga, no un paro, no una movilización, una huelga de 10.000 trabajadores en el sector privado, o sea, es una cosa tremenda. Fue una huelga muy importante que demostró el poder y demás. La empresa, la United Fruit Company, no quiso ceder, pero finalmente, cuando terminó la huelga, un par de meses después, se aprobó una ley que regulaba las condiciones de trabajo de las plantaciones bananeras. Por diversas razones, la United Fruit Company se pasó al Pacífico, ¿verdad? Dejó el Atlántico, se pasó al Pacífico, y nada más como dato curioso, esa ley de protección de los derechos laborales estableció una norma que dice textualmente lo siguiente: no se permitirá en las plantaciones de banano en el Pacífico Sur, donde se estaba trasladando la empresa, que trabaje gente de color, gente negra, gente afrocaribeña, ¿verdad? Imagínense que además de racista, estaba pensado como para contener el contagio sindical o comunista, como se veía en ese momento, claro, hacia el sur, ¿verdad? Pero eso fue realmente muy relevante. Luego, cabría decir muchas cosas, pero hay que desmitificar un poquito el Código de Trabajo. Okay. El Código de Trabajo, que obviamente había que apoyarlo, que era muy importante, etcétera, se genera una coyuntura muy particular. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y de repente los soviéticos dejan de comer chiquitos, ¿verdad? Y se convierten en los aliados frente al eje nazista, ¿verdad? ¿Verdad? Al eje nazi de Alemania, Japón y Italia. Y entonces ahí todo eso influye en lo que ya la vertiente de izquierda en Costa Rica y otros lugares venía planteando de generación de frentes populares, es decir, de identificación de alianzas inclusive interclase frente a un enemigo común. Y ojo que eso es un dato que no lo debemos perder en el tiempo, porque fue tremendamente eficaz. Pero llevó a una alianza en condiciones muy particulares de un presidente que era Calderón Guardia, que era anticomunista y antisindicalista, la Iglesia Católica, que estaba muy preocupada de que las reformas sociales las fueran a capitalizar la izquierda y la mayoría de los sindicatos, por no decir todos, eran no necesariamente vinculados al partido Vanguardia Popular, pero con una tendencia hacia la izquierda, y luego la izquierda, ¿verdad? Vanguardia Popular y demás. Pero en ese relato normalmente lo que se plantea, y la gente lo sabe, básicamente pareciera que en la historia aparecieron como tres reyes magos, ¿verdad? Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Calderón Guardia, claro, hicieron ring y apareció el Código de Trabajo, que fue una bendición. ¿Y eso esconde qué? Esconde la lucha de las organizaciones sindicales. Exacto. Desde 1920 hasta ese momento, porque el Código de Trabajo hizo dos cosas. Sistematizó todas esas leyes que estaban dispersas en un solo texto legal, pero además reguló por primera vez en Costa Rica todo lo que tiene que ver con organizaciones sindicales, huelga y negociación colectiva, lo cual fue muy importante, pero se hizo de parte de un gobierno antisindicalista y anticomunista que sabía que era un matrimonio de conveniencia
que se iba a acabar tarde o temprano, tan pronto se muriera la flor entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo cual pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo importante es que hay que saber, conocer que el Código de Trabajo de 1943 incluyó muchos instrumentos antisindicales para despedir, para discriminar sindicatos y líderes sindicales. Había libre despido discriminatorio, no había fuero sindical, no había deducción de la cuota sindical en nómina, la negociación colectiva estaba muy limitada a la empresa o centro de trabajo y la huelga hiperregulada que hacía que fuera imposible eso. Entonces, digamos que ese bloque incluyó la prevista para cuando se muriera la flor poder utilizar todos esos instrumentos. ¿Cuándo se murió la flor? Con la dictadura de Figueres. Cuando vino la Junta Militar de Figueres, ¿qué sucedió? No derogó el Código de Trabajo porque obviamente le servía por todos esos instrumentos que iba a aplicar a profundidad en las siguientes décadas. Pero además, la Junta Militar de Figueres se dedicó a debilitar a sus opositores, ¿verdad? No solo disolviendo el Partido Comunista, exiliando líderes políticos, asesinando dirigentes sindicales, como en el Codo del Diablo, con un tiro en la cabeza, y disolviendo de 1948 al 53 se disolvieron el 90% de los sindicatos en este país, ¿verdad? Entonces, claro, eso hizo que es un hito fundamental, ahí lo dejaría en esta primera pregunta, porque básicamente Costa Rica es un país que tiene una tremenda cultura antisindical, donde se olvidó toda esa primera parte de lucha desde 1920 hasta el 48, ¿verdad? Y básicamente nos quedamos con la idea de que los sindicatos son antidemocráticos, ¿verdad? Y que la persecución sindical que se dio por décadas después estaba bien, ¿verdad? Porque ¿quién quiere los sindicatos que son de izquierdas o comunistas? Ya en la lógica de Guerra Fría, digamos. Sí. Entonces, recordar cómo se desarrolló todo ese proceso nos determina o nos explica en buena medida lo que vivimos cotidianamente. Nada más para cerrar, eso se reforzó en una segunda oleada antisindical durante el gobierno de Rodrigo Carazo y de don Luis Alberto Monge, cuando se creó el canal paralelo para representar a los trabajadores antisindical, es decir, el solidarismo, deteriorar toda la organización sindical, y se empezó a acuñar la idea, estamos hablando de cuando Liberación deja de ser socialdemócrata, la Unidad Social Cristiana deja de ser social cristiana y se convierte en neoliberales, donde había un interés de privatizar todo lo privatizable, ¿verdad? Y eso sigue con mayor o menor medida hasta la época. Entonces, como los sindicatos que se habían consolidado en el sector público defienden la institucionalidad pública, entonces se empieza a acuñar esta segunda idea, ya no solo la histórica de antidemocráticos, sino la segunda idea de que los sindicatos solo defienden privilegios y no permiten el avance y todo este tipo de cosas. Sí, justamente la segunda pregunta iba por esa misma línea, y es que a pesar de todas las conquistas de derechos que han tenido también el movimiento sindical, ciertamente desde hace varias décadas viene también como una campaña que precisamente hablabas, antisindicalista, o una campaña que los presenta como malos, como obstaculizadores del desarrollo. Y bueno, ha sido muy efectiva en muchos sentidos también porque parte de los grandes medios de comunicación han sido divulgadores de esas ideas. ¿Por qué es tan importante hoy en día pues seguir entonces defendiendo la organización sindical y el derecho a la organización sindical en el presente, a pesar de todas esas ideas negativas que existen? Claro, la organización sindical tiene una función fundamental, que es la de representar el interés colectivo de las personas trabajadoras. Eso no es nada sencillo, inclusive de identificar cuál es el interés colectivo. Pensemos en un sindicato como APSE. Ustedes tienen esta masa de trabajadores, de educadores y educadoras, y ustedes tienen la función de tratar de identificar cuál es el interés colectivo que los aglutina a todos. Entonces ahí hay un proceso de construcción donde no todo el mundo va a estar contento con el resultado, donde habrá diferentes visiones, otros dirán no es el interés lo que hay que hacer. Bueno, esa es la vida democrática, digamos, de una organización sindical, igual a nivel país. Pero ¿qué sucede? Retomando esos dos hitos antisindicales que tenemos básicamente a una parte de la población,
normalmente la población más viejita, digamos la que pasa a 55 años para arriba, todavía se le asusta con el tema de los sindicatos comunistas, ¿verdad? Ya eso en la población joven, aunque está volviendo, estamos en un revivir de la Guerra Fría, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de la población joven no funciona con esos códigos de Guerra Fría de los comunistas y demás. ¿Qué significa eso y dónde está la amenaza? ¿Verdad? Pero hay una parte de la población donde le dicen, ojo, cuidado porque los sindicatos son comunistas, ¿verdad? Y eso es lo más malo que hay, ¿verdad? Y dos, hay una disputa por cuáles son los intereses colectivos de la población, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nadie es inocente acá. Todos partimos de una visión de mundo y de una ideología. Entonces, si yo soy un gran empresario, un gran capitalista, tengo exenciones tributarias, tengo la rosca con los partidos políticos y con gobierno y demás, entonces normalmente yo me he colocado en un lugar que me trata muy bien y me genera muchos beneficios económicos. Entonces, claro, cada vez que aparece una organización sindical o una organización colectiva, la que sea, de trabajadores, de trabajadoras o de diferentes colectivos, y empieza a cuestionar eso, entonces lo más fácil que yo puedo hacer es atacar al mensajero y decir, no, ellos le están mintiendo, ellos no están por el bienestar de las poblaciones, nosotros sí estamos por el bienestar de la población, ¿verdad? Y de eso a pasar de que yo me como la bronca por ustedes, hay un paso, ¿verdad? Entonces, si la gente realmente, aunque no tenga muy claro qué quiere, de repente ve que son otros los que están representando sus intereses colectivos, pues eso debilita la organización colectiva autónoma independiente de las personas trabajadoras. Entonces, claro, ahí hay intereses específicos y demás. Usted lo ve en el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social, que no recibió ni un 5 del gobierno saliente, y ya se nos ha anunciado que seguro vamos a seguir igual, usted va y le pregunta a la gente, a la población, si necesita la caja, le dice que sí, por supuesto, y la usa todo el tiempo, ¿verdad? Inclusive la gente con mejores recursos, ¿verdad? Porque está bien, vos vas a la farmacia privada o al médico para que te vea una gripe, pero si ya la cosa se pone seria, vos vas a la caja porque no podés pagarlo, podés pagarlo. Entonces, eso está ahí, pero a la vez hay un enojo, por ejemplo, con la Caja Costarricense del Seguro Social que te da una cita para dentro de 3, 4, 5, 10 o 100 años, ¿verdad? Entonces la gente está muy confundida de una relación amor-odio, de algo que yo quiero y deseo y demás, pero de repente hay gente que dice, esa fue una buena idea, pero ya tenemos que olvidarnos de eso, ahora que cada uno pague lo que tenga que pagar y demás. Y entonces el disputar cuáles son los intereses colectivos, qué es lo que usted necesita como colectivo, laboral, empleado, desempleado, hombres, mujeres, etcétera, qué es lo que usted necesita, cuáles son sus intereses, ahí es donde está la lucha fundamental. Bueno, entonces las organizaciones sindicales, la labor fundamental que tienen es de construir un interés colectivo donde la gran mayoría de personas se vea reflejado, diga, yo quiero eso. Claro, un poco relacionado con lo que mencionas, me gustaría abordar el presente político en el que estamos. Nos deja un gobierno que, digamos, normalizó una forma de hacer política y que se puede relacionar con un fenómeno más regional, donde vemos vínculos con figuras como Milei o como Bukele, y que también traen una agenda política que mucho ha amenazado los derechos laborales, sociales, económicos de la clase trabajadora. Tal vez si profundizas un poco cuál es el papel en este escenario tan complejo políticamente en el que estamos, cuál es el papel del movimiento sindical. Bueno, hay dos o tres cosas a nivel de hipótesis, ¿verdad?, que a mí me gustaría plantear. Una, que yo le oí a una psicóloga social un día de estos y desgraciadamente olvidé su nombre porque a mí siempre me gusta dar el crédito a quien corresponde. Ella decía, buena parte de esa masa de personas que apoya a Milei o a Bukele o a Chávez o cualquier liderazgo, digamos, autoritario, lo hace desde dos sensaciones, desde dos emociones, el enojo y el miedo. Y esta persona decía algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que
cuando alguien está dominado por el enojo o dominado por el miedo o una combinación de ambas, ahí la razón no juega. Por supuesto. No juega. Y en un país democrático, habría que decirlo, con un sistema político que ha funcionado, etcétera, uno normalmente estaba acostumbrado a entrar en ese juego democrático a partir de dos o tres ideas fuerza. Uno, yo te tengo que reconocer a vos aunque estés en las antípodas de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque vos sos ciudadana que merece todo el respeto y tenés intereses, mejores, peores o lo que sea. Y eso pasa porque también se me reconozca a mí. Entonces, el reconocimiento del otro es fundamental dentro de un sistema democrático. En todos estos sistemas autoritaristas de derecha, la idea es no reconocer al otro. Parafraseando aquel famoso escritor uruguayo Galeano, que escribió un libro que se llamaba Fútbol y a Sol y Sombra, él decía, la sola existencia del rival es una provocación. Entonces, eso ha calado en buena parte de la población, donde dice, no, es que yo no tengo nada que escuchar de los otros. No me interesa lo que tengan que decir y no me importa. Y entonces eso nos genera un déficit democrático de deliberación, de generación de acuerdos muy importante, de diálogo. ¿verdad? De diálogo. Ahí hay un primer tema. Un segundo tema muy relacionado a eso es identificar cuáles son los intereses de las personas. Y entonces, si se acuerdan aquella frase famosa que dice que para tener una negociación exitosa no hay que negociar por posiciones, sino por intereses. Bueno, cuando yo me quedo en la primera parte, yo estoy negociando por posiciones. Esta es mi trinchera y cualquiera que hable mal de fulano, de sutano, de perencejo, yo ya no lo escucho y más bien, cuidado si no lo agredo o cosas peores. Mientras que si yo negocio por intereses, mi interés fundamental es entender qué es lo que vos necesitas, qué es lo que te preocupa, qué es lo que querés, qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta. Y desde ese lugar podemos identificar ámbitos comunes y generar negociaciones y demás. Entonces nosotros estamos en un momento donde se privilegia esa otra forma, negociación por posiciones y de cualquier lado, ¿verdad? Porque finalmente el de repente decir es que los chavestias o lo que sea, caemos en ese juego. Se cierra el diálogo. Esas personas tienen tanto derecho como nosotros y además tienen enojos, preocupaciones y temores que son absolutamente válidos y en muchas ocasiones muy justificados. Claro. ¿Verdad? Entonces, el generar puentes es fundamental. Ahora, desafío fundamental para el movimiento sindical. Yo tengo una forma de ver esto y así lo hice yo toda mi vida y lo sigo haciendo. Yo creo que vamos a ver, las organizaciones sindicales, había una sindicalista, McAlevey, ya fallecida, gringa, que decía que los sindicatos básicamente hacemos tres cosas, ¿verdad? Hacemos incidencia política, hacemos movilización y hacemos conflicto en términos de tramitación del conflicto, de la huelga, de la movilización, etcétera, etcétera, etcétera. Por razones históricas, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos, ya que era una sindicalista gringa la que decía eso, poco a poco el movimiento sindical se ha quedado en las dos primeras nada más. En la incidencia política que requiere acuerdos de cúpula, pero en un momento en que la cúpula con la que yo tengo que dialogar dice yo no tengo nada que dialogar con usted, no, que usted es lo más malo que hay, etcétera, etcétera, entonces eso ya no da. Lo otro es la movilización, entonces hacemos enormes gastos para movilizaciones que son muy respetables, pero que no generan en ese estado de coyuntura o de situación, no generan los resultados. Entonces, la otra arma que nos queda es el conflicto, pero ¿cómo se construye el conflicto? Precisamente el conflicto se construye no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Es decir, el gran desafío que para mí las organizaciones de cualquier tipo tienen es ir al territorio. Y además entender que, por ejemplo, la educación es fundamental para todas estas personas que están en este afiche, pero es educación para todas las personas que no están en este afiche,
¿verdad? Entonces, entender sus limitaciones, sus carencias, sus necesidades y demás, igual que con la salud, ¿verdad? La seguridad social, la caja, el empleo, el trabajo, la seguridad ciudadana, etcétera, son necesidades transversales. Y cuando ya vos tenés esas necesidades transversales y vos construís a partir de los enojos, de las preocupaciones, de las traiciones, ¿verdad? Del Partido de Liberación Nacional, del PUS, del PAC, etcétera, etcétera, lo que te prometieron y que te dijeron que te iban a hacer, hicieron exactamente lo contrario y te clavaron la puñalada. Entonces, claro, vos tenés que reconocer que ese enojo, que esas preocupaciones son válidas y construir acuerdos que rompan, y yo desearía pensar en camisas más variadas que todas rojas. Es decir, de ciudadanía, porque es de abajo para arriba, donde a partir de esas necesidades, entonces vos podés, uno, construir mejor los intereses colectivos, tratar de representar mejor cuáles son las preocupaciones que la gente tiene y además definir agendas de lucha que la gente quiera compartir, ¿verdad? No alcanza sencillamente que alguien salga insultando cada miércoles, ¿verdad? Para representar tus intereses colectivos, porque finalmente la gente dice, sí, si ven las encuestas, ¿verdad? No, yo lo apoyo a tal gobierno porque se ha enfrentado muy abiertamente. Bueno, pero y la caja, no, fatal, y la seguridad ciudadana, no, fatal, y la educación, no, también, y el transporte público, no, fatal, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cuáles son, cómo se hace eso, cómo se cocina y qué alianzas multisectoriales construidas de abajo para arriba deberíamos definir? Es lo que yo creo en este estado de situación es el gran desafío, porque si nosotros pensamos que vamos a ganar esto a nivel de cúpulas en un momento donde además ese diálogo está cerrado y no se quiere abrir, ¿verdad? Todo lo contrario, la fortaleza de esos derechos populistas se alimenta por cerrar el diálogo y decir, y además, una última cosa, no solo frente a las organizaciones sindicales, sino frente a destruir la institucionalidad costarricense. Claro. Todos tenemos quejas del Ministerio de Educación Pública, de la Caja, del Poder Judicial, de la Contraloría, del Tribunal Supremo, póngale quien quiera, de las universidades quien quiera, pero una cosa es lavar el niño y tirar el agua sucia y otra es tirar el niño con el agua sucia, ¿verdad? Entonces, lo que este último gobierno hizo, que es básicamente decir, toda esa institucionalidad pública no hay ni que bañarla, hay que destruirla. Sí. Entonces eso ya nos coloca institucionalmente en otro lugar, que nos lleva en esos pasos a finalmente esta declaración donde el Poder Ejecutivo dice, ya tenemos el Poder Ejecutivo y tenemos el Legislativo, solo nos falta el Judicial y listo. Bueno, eso es destruir la división de poderes que es uno de los ejes fundamentales de cualquier democracia. Entonces, claro, si uno no ve eso y no pone en agenda esto, inclusive de manera autocrítica, decir, nosotros los educadores hemos hecho mal esto, nosotros en la Caja hemos hecho mal esto, nosotros en el Poder Judicial nosotros en las universidades, y tenemos que acusar recibo de las aspiraciones insatisfechas de la gente, pues difícilmente nosotros podamos construir ese interés colectivo que nos saque de este trance, ¿verdad? Entonces, tal vez para finalizar, mucho ejercicio de escucha es lo que deberíamos estar empezando a asumir los movimientos sindicales y también un ejercicio de autocrítica, los movimientos sociales, los movimientos sindicalistas, quienes defienden el Estado Social de Derecho. En resumen eso, autocrítica y escucha para comprender también al otro que está con miedo, que está enojado. Totalmente, y a partir de ahí, sí hacer ese ejercicio de construcción de intereses colectivos, para ganar o para perder. Yo he ganado algunas veces, pero he perdido la mayor parte de las veces. Pero cuando hemos perdido, finalmente, si yo fui con vos a la lucha y perdimos y estuvimos ahí hasta el final, eso genera algo para siempre. Tejido, sí. Perdimos juntos algo que es una idea que sigue siendo válida y genera un nivel de confianza y acompañamiento que es fundamental. Entonces, a partir de la escucha y a partir de construir de abajo para arriba, bueno, ¿cómo articulamos? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por este espacio, Mauricio. Y bueno, seguimos con más de la transmisión especial del 1 de mayo. Más adelante, más entrevistas sobre temas fundamentales que tenemos que estar reflexionando el movimiento sindicalista el día de hoy.